Video 2. Configuración del modelo hidrológico en SWOT Plus. El objetivo de este video es comprender el flujo de trabajo necesario para construir el modelo y explorar las principales capacidades de esta herramienta. Para ello ingresamos a QGIS, luego vamos a Nuevo proyecto y vamos al icono de QSWOT Plus en la barra de herramientas. Damos clic y abrimos la interfaz principal de QSWOT Plus. Para iniciar vamos a dar en Nuevo proyecto y vamos a ubicar la carpeta en la cual vamos a guardar nuestro proyecto. En mi caso, la carpeta tutorial. Luego aparece una ventana en la cual vamos a ingresar el nombre de nuestro proyecto. En mi caso será tutorial también. Damos OK. Y una vez damos OK, se crean una estructura de archivos asociados a nuestro proyecto de SWOT. Para eso vamos a ir donde tenemos guardado nuestro proyecto de SWOT. Se creó una carpeta con el nombre de nuestro proyecto y diferentes archivos. El primero es la carpeta de escenarios en donde se guardan los escenarios de modelado. La segunda es la carpeta de Cuenca donde contiene archivos raster y chat files generados en el proceso de configuración del modelo. Luego tenemos un archivo nombrado SWOT Plus Dataset con extensión SQLite, la cual es una base de datos en este formato que almacena datos específicos de entrada y salida en el modelo. Esta además es una copia de la base de datos de referencia de SWOT Plus, la cual contiene parámetros predeterminados para el modelo. Posteriormente tenemos un archivo con extensión QGS que corresponde al archivo del proyecto en QGIS. Nuevamente tenemos una base de datos adicional en la cual se almacenan datos específicos para este proyecto. Y por último, tenemos un archivo comprimido que suele contener archivos adicionales como documentos de referencia, tablas o imágenes necesarias para el proyecto. Volvemos nuevamente a QGIS y a la interfaz de QSWOT Plus. Y vemos que en la interfaz presenta una configuración paso a paso que se debe seguir para preparar la simulación de SWOT Plus. Y el primer paso para esto es delimitar la cuenca. Los demás pasos van a activarse conforme cada paso se completa de manera correcta. Entonces damos clic en el primer paso. Y para empezar a delimitar la cuenca necesitamos importar nuestro archivo TEN. Para ello debemos localizar la carpeta donde guardamos los datos asociados a este ejercicio. Y luego vamos a la carpeta raster y luego a la carpeta del DEN y seleccionamos el archivo hdr.adf. Vemos que se carga nuestro archivo DEN y el siguiente paso va a ser crear las corrientes. SWOT nos da la opción de usar una red hidrográfica existente para ayudar a la delineación de las corrientes. Esto podría ser útil en topografías planas. En nuestro caso la vamos a utilizar y esto se debe a que nuestro cauce presenta diferentes modificaciones antropogénicas y por eso vamos a cargar un shapefile del canal principal para usarlo de referencia. Entonces para ello activamos esta casilla y luego vamos a nuestra carpeta de shapefile y seleccionamos el archivo RAGE con extensión .shp. Y podemos cargar el canal principal de nuestro río. Luego tenemos la opción de establecer tamaños umbrales para crear canales y arroyos, y esto se puede hacer por número de celda o por un área. En nuestro caso vamos a dejar los valores predeterminados y vamos al paso de crear corrientes. A partir de eso lo que vamos a hacer es generar la red hidrográfica para nuestra zona de estudio.
Una vez se termina el proceso, podemos observar la red hidrográfica que generó el programa. Si hacemos zoom, vemos que nuestro shapefile de referencia está en color amarillo y que la red hidrográfica que tenemos coincide el canal principal con esta referencia que le dimos al programa para generar nuestra red hidrográfica. Volvemos nuevamente a la ventana de delinear la cuenca y el siguiente paso que tenemos es definir las entradas y salidas en nuestro modelo. Entonces tenemos una opción similar a la anterior en la cual podemos cargar un shapefile que contenga estas entradas y salidas, o también tenemos la opción de dibujarlos. Entonces en este caso vamos a dar la opción de dibujar y aquí nos aparecen diferentes opciones que nos da el programa. La primera es de salida y esta va a corresponder al punto final de una subcuenca o del sistema. Luego tenemos reservorio, que se utiliza para indicar cuerpos de agua artificial o natural que almacenan agua. El siguiente es estanque y este es similar al reservorio, pero está diseñado para simular cuerpos de agua más pequeños con tiempos de retención cortos, como podrían ser estanques de retención o estructuras de control de agua. Luego tenemos entradas, que se utiliza para representar un punto de entrada externa a nuestro sistema. Y por último, tenemos una fuente puntual que se va a utilizar para representar una descarga localizada, como por ejemplo es la descarga de aguas residuales. En nuestro caso, por practicidad, solo vamos a dibujar la salida de todo el sistema y para ello entonces vamos hasta a la parte bajada de la cuenca, hacemos zoom, teniendo la opción de salida marcada y vamos a la parte más baja de nuestro canal y la indicamos. Luego damos en OK y luego tenemos la opción de revisar que los puntos de entrada y salida que seleccionamos en nuestro proyecto fueron importados de manera correcta. Como en nuestro caso solo tenemos un punto de salida, este coincide con una revisión, lo cual era lo que esperábamos. En el caso de que tuviéramos diferentes, si definimos 3, pues tendríamos que tener el número de 3 acá. Y en el caso de que no nos carguen todas, debemos repetir el proceso hasta que el programa identifique todas las salidas y entradas que nosotros definimos en nuestro proyecto. Luego de ello vamos a dar clic en crear cuenca. Y una vez termine el proceso, lo que vamos a ver es que se definieron las subcuencas en nuestro proyecto. Podemos dar aquí en el shapefile generado, damos clic derecho y seleccionamos la opción de Zoom to Layer. Y aquí vemos las diferentes subcuencas que delimitó el programa. En la parte de abajo de esta ventana tenemos unas opciones adicionales y entre ellas está crear landscape. En QSWAT Plus es posible dividir las subcuencas en unidades de paisaje o landscape units, las cuales pueden ser la llanura de inundación y el área cuesta arriba de esta. La elección de definir unidades de paisaje se aplica a toda la cuenca hidrográfica. Si elegimos definir una unidad de paisaje, debemos dar en la opción de crear y una vez damos clic aquí nos muestra los 3 diferentes métodos que tiene el programa para definir estas unidades de paisaje, que es aplicar un buffer a los canales, hacer una inversión del DEN o definir una longitud. En nuestro caso no vamos a utilizar esta opción. Luego seguimos en mezclar subcuencas y en particular lo que podemos hacer es que si tenemos una subcuenca pequeña y no es relevante para nuestro proyecto, la podemos mezclar con otra cuenca que sea más grande.
Y por último tenemos la opción de agregar lagos. Y entonces esto se puede agregar a partir de un archivo shapefile en el cual tengamos la delimitación de estos lagos. También tenemos la opción de utilizar datos existentes para nuestra cuenca, en el caso de que la delimitación de la cuenca que genera el programa no es funcional para nuestro proyecto, es decir, las subcuencas que definen no corresponden a las que se definieron en el proyecto o el cauce del río igualmente no coincide. Entonces yo lo que puedo hacer es cargar mi información geoespacial a partir de archivos shapefile, como yo la delimité o la edité en algún programa de JIPS. Para ello entonces lo que cargamos son los diferentes archivos shapefile. Y en el caso de que queramos usar esta opción, podemos ir al manual de QSWAT Plus y en el apéndice 3 tenemos las diferentes características que deben tener estos shapefile para que se puedan importar a nuestro proyecto de QSWAT Plus. Y en este caso vamos a dejar las opciones o la información que nos genera el programa y entonces por ello vamos a ir hasta la parte final y dar OK. Y aquí salimos de esta ventana y se nos activa el paso 2, que es crear HRUs. Entonces ya, una vez que se delimitan las subcuencas, es necesario calcular los detalles de las unidades de respuesta hidrológica o HRU que utiliza SWAT Plus. Recordemos que estas HRU corresponden a divisiones de cuenca en unidades más pequeñas, las cuales van a tener una combinación particular de suelo, uso de suelo y una topografía que va a ser definida por un rango dependiente que yo ingrese en el programa. En el caso de que defina unidades de paisaje, estas también se van a incluir. Entonces, en la segunda ventana lo primero que nos indica es que debemos importar nuestro mapa de uso de suelo y nuestro mapa de suelo. Estos mapas están en formato raster, por lo cual vamos a la carpeta de raster. Nuevamente cargamos el archivo hdr.adf en la carpeta de Land Use. Repetimos este mismo proceso para el mapa de suelos. Posteriormente debe importar la tabla de búsqueda para cada uno de los mapas. Estas están en formato CSV. Entonces vamos a nuestra carpeta de CSV, en caso de Land Use. Seleccionamos este archivo y en el caso de suelos, seleccionamos este archivo. Además, para leer los datos de suelo debemos tener indicada la base de datos de User Soil y por ende también la debemos importar. Igualmente estas están en formato CSV. Seleccionamos la base de datos para cargarla. Luego tenemos la opción de establecer rangos dependientes, para lo cual es aconsejable hacer un análisis dependiente a partir del DEN. En este caso vamos a usar los valores de 7, 18 y 33. Y estos van a ser los rangos dependientes que se van a analizar en nuestro modelo. Dejamos los demás parámetros por default y aquí en la parte inferior tenemos la opción de generar un archivo shapefile de las HRU potenciales que vamos a tener. Entonces indicamos y le damos clic en leer. Entonces en este paso el modelo lo que está haciendo es importando toda esta información y creando un shapefile de HRUs potenciales para nuestra cuenca. Al final del proceso, entonces tenemos aquí que tenemos 14 subcuencas, 192 canales y 2.775 HRUs.
Al finalizar este proceso, lo que vemos es que cargamos nuestro DEN con los rangos de pendiente que establecimos, nuestro mapa de suelo y nuestro mapa de uso de suelo. Y además de ellos se generaron dos shapefile, uno de unidades de paisaje y otro de HRU. Si hacemos zoom en la parte del norte, y vamos a nuestro shapefile de unidades de paisaje, damos clic derecho y ingresamos a la tabla de atributos, seleccionamos la primera unidad de paisaje. Observamos que esta va a ser una región que drena hacia un tramo principal del canal. Esta se podría dividir en llanura de aluvial y partes altas en el caso de que hubiéramos importado un raster de llanura aluvial. Deseleccionamos la unidad de paisaje, luego vamos a nuestro shapefile de HRU. Nuevamente abrimos en este caso nuestra tabla de atributos, seleccionamos la segunda, HRU, y podemos ver que tenemos un conjunto, una colección de píxeles dentro de una unidad de paisaje. Y estos van a ser una combinación de un mismo uso de tierra, suelo y rango de pendientes. Podemos volver nuevamente a nuestra ventana para crear HRU y además de la información que se acabó de importar, vemos que la ventana de HRU se activa. Entonces aquí lo que nos muestra es que tenemos diferentes opciones para filtrar HRU, donde podemos aumentar o disminuir el número de estas unidades con el fin de simplificar o complejizar el modelo según los objetivos que tenga el usuario. En este ejercicio vamos a simplificar, vamos a ir a la parte de filtrar por área y vamos a colocar 0 con el objetivo de conservar todas las HRU potenciales y convertirlas en HRU pues finales. Y en la parte inferior tenemos dos opciones para el agua subterránea. La primera opción es la opción predefinida de acuífero de SWAT Plus y la segunda es usar el nuevo módulo de GWFlow. Vamos a utilizar la primera y damos clic en crear HRUs. Una vez se termina el proceso, se cierra la ventana la ventana de HRU y se activa el tercer paso para configurar un modelo en SWAT Plus. Pero antes de continuar con el tercer paso, si vamos a la opción de ver reportes, ya tenemos 3 reportes que se generaron. El primero es el reporte de elevación. Si damos clic, se abre un archivo TXT en el cual muestra la superficie de tierra que se encuentra a diferentes alturas para toda la cuenca y para la subcuenca. Entonces, esto es útil para comprender la topografía y la variación de elevaciones dentro del área de estudio. Nuestro segundo reporte es el reporte de uso del suelo y suelo, en el cual se enlista el área y el porcentaje para el uso del suelo y el rango de pendiente en la primera parte para la cuenca y en el resto para cada subcuenca. Y el tercer reporte es el reporte de HRUs, donde contiene información detallada sobre las unidades de respuesta hidrológica para cada subcuenca, lo que incluye el ID, características de uso de suelo y pendiente, entre otra información.
Entonces, posteriormente podemos continuar con el paso 3 y vamos a editar los datos de entrada y a correr el modelo en SWOT Plus. Para ello damos clic en esta casilla y abrimos el editor de SWOT Plus. Entonces aquí tenemos el nombre de nuestro proyecto, aquí podemos ingresar una breve descripción del proyecto y luego damos clic en iniciar. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que importan los valores predeterminados y esto crea tablas con parámetros predeterminados y opciones que se pueden cambiar dentro de esta interfaz. Aquí vemos que cargaron los datos de nuestro proyecto. Luego vamos a la parte izquierda en este lápiz donde está editar los datos de entrada en SWOT Plus. Y en la parte de arriba tenemos la parte de clima. Vamos a dar clic en generador de clima. Y tenemos que SWOT Plus utiliza el generador meteorológico creado a partir de datos mundiales de CFSR. Entonces, para iniciar vamos a importar datos. Dejamos las opciones predefinidas, pero activamos esta casilla con el fin de que no cree estaciones con datos generados, ya que vamos a ingresar nuestros datos observados en las diferentes estaciones climatológicas que teníamos en la zona de estudio. Luego vamos en importar data. Luego seleccionamos estaciones climatológicas. Vamos a importar datos. Aquí SWOT Plus nos da un enlace para ver diferentes opciones para datos de clima, en el caso que tengamos series de tiempo incompleta o en cuestión no tengamos datos climatológicos. Luego tenemos para seleccionar el formato de los datos climatológicos, tenemos dos formatos, el de SWOT 2012 y el de SWOT Plus. En nuestro caso, los datos climatológicos están en el formato de SWOT 2012, por eso dejamos esta opción. Aquí se puede descargar un ejemplo del formato para los datos climatológicos y algunas instrucciones. En la siguiente línea debemos colocar la ruta en la cual está nuestra carpeta de clima, en donde contenemos los diferentes datos climatológicos para cada una de las variables que necesitamos. Entonces seleccionamos la carpeta y luego aquí tenemos la ruta donde vamos a guardar los datos. Importamos los datos y podemos ver que se cargaron 3 estaciones climatológicas para cada una de las variables que teníamos datos. Además, en SWOT Plus Editor se pueden cambiar algunas opciones específicas para nuestro caso de estudio. Por ejemplo, si vamos a la parte de cuenca, en este panel en la parte izquierda, y vamos a códigos, podemos cambiar el método a partir del cual se cuantifica o se determina la evapotranspiración potencial. Entonces, si damos clic en esta casilla, vemos los diferentes métodos que podemos utilizar en el programa para hacer este cálculo. Para tener mayor detalles de estos métodos, podemos ir a Google y buscar SWOT Plus y su documentación. Y en esta página lo que vemos son las diferentes características de los archivos de entrada, con cada uno de los detalles, los archivos de salida y en la parte final tenemos la documentación teórica. Entonces, en el caso de la evapotranspiración potencial, esto está en la categoría de hidrología, vamos a la categoría de evapotranspiración y luego a la evapotranspiración potencial. Entonces aquí podemos ver que están enlistados los diferentes métodos o diferentes opciones que tiene el programa para hacer este cálculo. Entonces aquí podemos consultar las diferentes ecuaciones asociadas a cada uno de los métodos. Otro ejemplo de los cambios que podemos hacer en el SWOT Plus Editor es cambiar el método para enrutar el agua hacia el canal principal que habíamos visto ya.
que SWOT tiene dos métodos. Entonces aquí podemos elegir, luego de que hacemos los cambios necesarios según nuestras necesidades, objetivos y conceptualización de nuestro sistema, guardamos los cambios. En este caso, por fines prácticos, vamos a ejecutar el modelo sin realizar ningún cambio. Entonces, para ello vamos a este triángulo donde dice correr SWOT Plus y vamos a la opción de establecer nuestro periodo de simulación. Los datos climatológicos que ingresamos van desde el año 2005 hasta el año de 2018 y entonces estos son las fechas que indicamos como inicio de nuestra simulación y como final de nuestra simulación. Luego vamos a escoger cómo se van las salidas que se van a imprimir y comenzamos indicando un periodo de calentamiento. ¿Qué es esto? Esta es una etapa inicial de la simulación que se utiliza para estabilizar las condiciones iniciales del modelo antes del periodo de análisis. Por lo tanto, los resultados del periodo de calentamiento no se incluyen en la salida del modelo, ya que esta se considera que hace parte de la preparación del modelo. Este valor suele ir de 1 a 3 años, sin embargo, es decisión del usuario y dependerá de la complejidad y disponibilidad de datos. En este caso vamos a colocar 8 para que nuestros resultados empiecen a partir del año 2013, considerando que nuestro periodo de simulación inicia en el año 2005. Luego podemos indicar a qué escala temporal queremos cada uno de nuestros archivos de salida. El único que vamos a indicar en escala diaria va a ser el de canal. Los demás los podemos dejar en mensual, anual y un valor promedio. Entonces, por último, guardamos la configuración que tenemos y ejecutamos el modelo dando clic en esta barra. Entonces aquí empiezo a escribir las diferentes tablas de los datos de entrada. Este proceso tarda aproximadamente entre 8 y 10 minutos y una vez finalizado podemos continuar con el video número 3.